suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Reborn, estamos en DCS World y hoy estamos hablando del radar de un Su-27. Y lo que veis es modo navegación. Fijaros, la velocidad está en velocidad indicada, nuestra altura pues radérica, vale, perfecto. Y lo que quiero hacer primero va a ser activar el radar. Se activa el radar con la tecla I latina, ¿ok? Y fijaros que en modo navegación ya vemos aquí la lectura N3N, o como se quiera pronunciar esto en ruso. Lo tengo todo en ruso, ¿vale? Pero luego os iré poniendo fotos en edición de vídeo de cómo sería en modo no ruso, ¿vale? En texto occidental, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí abajo tenemos la lectura de que nuestro radar está emitiendo. Ahora voy a pasar a modo navegación, apago el radar primero, paso a modo aire-aire, perdón, y pongo la pausa. ¿Vale? ¿Veis? Ahora estoy en modo ya de aire-aire más allá del alcance visual, que es lo que pone aquí, el AB6, es lo que significa BVR, ¿vale? Aquí abajo a la derecha tenemos el armamento seleccionado, que eso ya lo haremos el día de que hablemos de armamentos. Seguimos teniendo nuestra velocidad, nuestras indicaciones de rumbo y de navegación básicas, y la velocidad nos ha cambiado a velocidad verdadera, True Airspeed, ¿vale? Ya nos ha pasado de indicada a verdadera, ¿vale? Ahí hay un cambio. Como el radar está apagado, no tenemos nada de simbología, así que voy a activar el radar, ¿vale? Recordar activar el radar con la I latina, y aquí tenemos pues una serie de valores, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos pues aquí un 0, tenemos una especie de corchetito aquí, una barrita, un palo en el medio, otro palito donde el 60 y otro palo abajo, ¿vale? El 60S, ese 60 nos habla de los 60 grados de la antena que puede moverse, ¿ok? Para escanear. Estas dos palitos que hay aquí, ¿vale? Siempre van a hacer referencia a dónde está mirando nuestro head-up display con respecto a sus 60 grados. Y el 0 hace referencia a dónde mira la antena con respecto a nuestra altura. Con lo cual, la antena siempre está anclada a nuestra altura. Si nosotros estamos con el morro mirando casi la vertical, claro, dentro de lo que cabe, que no pase esos 60 grados, ¿vale? En el momento que se pase esos 60 grados, ya sabemos que no puede mantener la antena a nuestra altura. Pero estamos mirando la vertical y si le tenemos ahí puesto un 0, va a estar mirando a nuestra misma altura, ¿vale? La antena, en la medida de lo que pueda. Si le ponemos pues un 1, mirará 1 kilómetro por encima de nuestra altura, acorde a la distancia que le estemos indicando aquí, ¿vale? Ese kilómetro lo va a mirar, en este caso, va a ser a 10 millas, perdón, a 10 kilómetros, 1 kilómetro arriba. Entonces, esto lo que va a hacer el piloto va a ser, cuando el AWACS le hable y le diga, pues tienes un contacto a 60 kilómetros, ¿vale? Aquí pondrías un 60, que eso se hace con la tecla mayúsculas derecha, abrir o cerrar interrogación. También os la pongo aquí en la pantalla porque sabéis que eso es el teclado castellano, abrir y cerrar interrogación, pero en el teclado americano es otra tecla, con lo cual nos sale otra tecla extraña, o en el teclado ruso nos sale otra tecla en el setup de DCS, ¿ok? Entonces, subiendo aquí la distancia a 50 kilómetros, que es lo que he dicho, y el AWACS nos dice eso, a 50 kilómetros, 3 kilómetros por encima tuya tienes un contacto. Pues nosotros pondríamos aquí un 50 y aquí un 3, entonces ya tendríamos nuestra antena calcularía para decir, vale, a 50 kilómetros de mi posición voy a mirar 3 kilómetros encima de la altura a la que estoy volando. Entonces te aseguras de que estás iluminando esa zona y lo vas a tener en radar, el contacto, ¿vale? Así es como va a jugar el piloto siempre. Entonces la I latina nos sale este símbolo PN, que el PN nos va a hablar de qué es el radar, ¿vale? Porque también podemos usar el óptico, que simplemente para que lo veáis, le doy a la O, ¿vale? Y veis que no estoy haciendo emisiones radíricas, porque se me ha quitado el radar abajo, pero estoy en modo óptico, que sería la TN. Pero ahora, hoy vamos a hablar solo del radar, nos olvidamos del modo óptico, así que le damos a la I latina y ya estamos en nuestro modo. Radar emitiendo, en el modo VBR, luego el modo, el O63, esto significa que es el modo scan, de escaneo. Podemos usar dos modos, el de escaneo y el modo TWS, o modo twist, que el modo twist, lo vamos a ver, sería... Ahí está el modo twist, perdón. CHN, ¿vale? CHN sería el modo TWS, ¿vale? Simplemente tendríamos esos dos modos, ¿vale? El ABT va a ser los distintos modos de onda de radar que vamos a enviar. Tenemos tres modos, que sería el ABT, NNC, ahora lo veremos, y el 3NC, ¿vale? En el ABT es el modo más óptimo, en el que sacrificando el 25% de la capacidad de detección, está jugando entre emitir
ondas de las que os he dicho de high o medium, que ahora lo veréis, que en ruso es NNC o 3NC, ¿vale? Entonces estamos emitiendo las dos ondas y gracias a eso vamos a detectar contactos que se alejan, contactos que se acercan en la mejor de las capacidades, con lo cual va a ser el modo que siempre vamos a, o casi siempre vamos a llevar, el ABT. Pero el NNC es el modo en el que solo vas a detectar contactos que vienen hacia ti, ¿vale? Pero los vas a detectar al mayor rango posible, ¿vale? O sea, es el modo más mejor, que muy bien hablo, para detectar contactos a larga distancia en caliente, ¿vale? En frío, los que se alejan, no detectas a ninguno, ¿vale? Pero sin embargo, si le damos al modo 3MC, este es el modo mejor para detectar lo más lejos posible a contactos que se alejan, ¿vale? Que van a frío. Y luego volvemos al ABT, que es la mezcla de los dos, ¿vale? Luego, la distancia del radar siempre emite a su máxima potencia, así que siempre nos va a detectar todos los contactos que haya. Ahora mismo sabemos que está detectando contactos ahí, pero ese ahí no tiene, porque justo está en el borde del radar, ¿vale? Ese ahí no tiene por qué significar que está justo a 50 kilómetros. Al estar aquí en el borde puede significar que está más allá de 50 kilómetros, que amplíes el radar. Con lo cual vamos a ampliar la distancia del radar. Yo lo tengo en un rotatorio, así que le voy a dar 100 kilómetros o 200 de un máximo de 500 que nos permite, ¿vale? Entonces ahí lo dejamos en 100, por ejemplo, y ahí vemos que tenemos unos contactos. Vale, hemos quitado el piloto automático, no pasa nada. Y ahí vemos que tenemos más contactos. Fijaros en lo que os decía de cuando el HUD mira para arriba, para abajo. Y luego aquí pues yo puedo darle más o menos, ¿vale? Vale, el cursor es este de aquí que podéis mover tranquilamente. Vale, yo creo que con esos contactos ya me sirve. Fijaros, los contactos. Hay contactos que son 2 puntitos, contactos que son 4 puntos, contactos que son 2 líneas de 3 puntos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Vale, el radar va constantemente implementado con el IFF es automático, con lo cual los contactos que veáis que son tiras dobles de puntos van a ser siempre aliados. Los podéis bloquear, pero ni siquiera el avión os va a dejar dispararle, no os va a autorizar a disparar el avión, ¿vale? Entonces no hay peligro de matar nunca aliados. Sin embargo, los contactos, que solo son una tira de puntos, cuantos más puntos tenga, significa que el contacto es más grande, tiene más firma de radar. En este caso, este que tiene 4 puntos, pues podemos saber que es un avión de transporte, un bombardero, un AWACS, ¿vale? Porque tiene 4 puntos. Sin embargo, este que tiene 2 puntos va a ser un caza o un avión pequeño. Por ejemplo, también podríamos detectar aviones que tuviesen un punto, porque un punto hace referencia a una sección radar de 2 metros cuadrados. 2 o inferior, con lo cual un F-117, cuando lo detectásemos en radar, que sería muy cerca, tendría que ser un punto, ¿vale? En el caso de 2 puntos que tenemos aquí, esto indica que es un avión que su sección de radar es de 2 a 30 metros cuadrados, ¿vale? Entonces es una gama bastante amplia para casi abarcar casi todos los cazas. Luego con 3 puntos, que sería el caso este, va a ser uno que sea de 30 a 60 metros cuadrados, ¿vale? De sección radar. Ya eso es un avión grandecito, con lo cual va a ser un transporte, no hay cazas que sean tan grandes, ¿no? Y luego, 4 puntos, solo es el tope, no hay más de 4 puntos, solo 4, significa que son aviones de 60 metros cuadrados o más grandes, ¿vale? O sea, ya son tochancos. Esa línea de aquí es donde la antena no está barriendo totalmente todo lo que puede, simplemente se centra en un cacho, o puede centrarle un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, ¿vale? Eso se ve muy bien en la otra pantalla, pero aquí vamos a ver que podemos cambiarla hacia la izquierda y veis que los contactos se nos van a la derecha, incluso los que salen del radar los dejamos de ver. Si los ponemos centrado en el centro, otra vez los vemos, y si los ponemos a la derecha, pues los contactos se nos van a la izquierda, porque evidentemente estamos escaneando mucho más a la derecha, ¿vale? En consecuencia de ello, vamos a dejarla centrada en el scan O6 o 63, ¿vale? Como se diría en ruso, puedes detectar hasta 24 contactos, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos 2, tienen que estar en la antena, evidentemente. En el modo TWS o modo Twist, solo puedes escanear 10 contactos, pero en el modo Twist no vamos a tener el modo ABR, ¿vale? Lo paso a modo Twist, y fijaos que según he pasado a modo Twist o TWS o CHN en ruso, veis que me cambia el modo al NNC, ¿vale? Siempre va a ser
yo la manera en ruso de recordarlo es que me ponga un 3 o que me ponga una N. Si me pone dos veces N, o como queramos llamarlo esto, significa que es el modo de más larga distancia, ¿vale? Es el High Frequency. Y yo si lo cambio ahora a 3MC, pues es el que es para los que se acercan, los que se alejan, perdón. Y solo me deja entre esos dos modos, ¿vale? Lo vamos a dejar en NC. Ahí vemos que tenemos ya bastantes más contactos, porque evidentemente no se detecta antes a un contacto que esté debido a su sección radar, ¿vale? Entonces, ahora si pasara a modo scan, pues también los vería estos contactos. Aquí veis que a la derecha pues tengo 3 aliados y a la izquierda tengo 3 enemigos. En el modo twist, que es en el que estamos, en el momento que nuestro cursor lo pongamos encima de un contacto, vamos ya a seguirle, ¿vale? Y nos va a dar pues lectura de armamento, básicamente, lo preselecciona y fijaros, tenemos lectura de armamento y el radar está centrado en él. Fijaros que la antena se ha movido directamente, yo lo puedo sacar, entonces la antena vuelve a su sitio, la antena se mueve un poquito y si que le cojo ahí, bueno, pues nos da lecturas, ¿vale? El manual no está actualizado totalmente, según el manual aquí deberíamos también tener las lecturas, pero bueno, no tenemos las lecturas de velocidad que lleva los contactos. En el caso da igual que sea el modo twist, que es el que estamos ahora mismo, o el modo de scan, que es el otro modo, en el momento que nosotros bloqueamos un contacto, ¿vale? O sea, le damos a la tecla de bloquear, se hace un blocaje duro. Solo podemos hacer un blocaje duro de esa manera, bloqueando nosotros. O si no, en el modo twist, que el blocaje blando se hace de esta manera, en el modo twist nos sirve este blocaje simplemente para que si estamos maniobrando con el avión no perder el contacto por tema alturas, antenas, laterales y demás. Pero cuando esté más cerca del 85% de la línea de disparo, ¿vale? De la DLZ, que es esto, el radar twist hace un autoblocaje duro, ¿vale? ¿Qué significa esto de blocaje duro? Significa que toda nuestra energía de radar se concentra en mirar a ese contacto, la antena solo se mueve para seguir ese contacto, no está haciendo un escaneo como ahora para reconocer todos los demás contactos, y le está enviando mucha energía, con lo cual el contacto que tengas bloqueado sabe perfectamente que le has bloqueado con su RWR, ¿vale? Es el problema de esto de cerrar el blocaje, que sabe perfectamente que le han bloqueado, entonces o puede activar el jammer, o puede soltar bengalas, contramedidas, chafler, lo que sea, ¿vale? O te puede disparar porque sabe que le vas a atacar. Entonces vamos a seguir, os pondré un cacho de vídeo de cómo se ve el jammer, ¿vale? Ahora después. Pero el jammer, si nos activasen el jammer, nos va a salir otra indicación aquí en un lateral, que no sé si la tengo por aquí escrita, vale, sí, que sería una N3 y una especie de pi, lo pondré aquí en el lateral, que eso significaría que estamos detectando un jammer, y ese jammer no nos va a permitir ver la distancia a la que está el objetivo, simplemente veríamos, pues, yo que sé, por ejemplo, si fuera este de 2 puntitos, veríamos en toda la vertical pues unos puntitos, todo lleno de 2 puntitos o de 3, ¿vale? Y luego cuando estés bastante cerca va a conseguir romper, por así decirlo, ese jammer y va a tener los 2 puntitos, si sabemos que es un caza, pero también va a seguir con la línea de emisión de jammer, ¿vale? Ya os digo que ahora os pondré un cachito de vídeo de cómo se ve un jammer, para que os quede claro. Entonces, si yo ahora cierro el blocaje, me da igual que sea aliado o no, ¿vale? Aquí he cerrado el blocaje. Fijaros qué lecturas tengo, voy a mover un poquito esto, vale, fijaros, tengo un circulito que me está indicando visualmente dónde está el contacto, ¿vale? Ahora mismo sé que está fuera del head display para la derecha, pero si yo viro hacia ese circulito, lo puedo meter dentro del head display y sé que mirando allí va a estar el enemigo. La representación de dónde está el contacto con respecto a la capacidad de mi radar es este punto gordo, ¿vale? Si este punto gordo se me sale por un lateral del radar, hay unos 3-5 segundos que está intermitente el tema del ACB, ¿vale? Que es el modo single SST, ¿vale? De single target track, ¿vale? De que solo estás haciendo seguimiento a un objetivo o blocaje duro, básicamente. El ataque que pone aquí es lo que os digo, el SST. El ACB, que lo tengo a ver como ACB, nos da la identificación de que es un aliado, ¿vale? He bloqueado un aliado. Con lo cual nunca me va a salir un permiso de disparar, que lo tengo por aquí, que el permiso para disparar es una especie de N con una P, ahora lo veremos también, aunque lo subiese en rango no me va a salir, ¿vale? Y aparte ahora que tenemos bloqueado duro, tenemos la velocidad del contacto y la altura del contacto, ¿vale?
Entonces pues ya tendríamos todos los datos. Voy a bloquear a un enemigo, suelto contacto, este en teoría es enemigo, le bloco y ahora veis que donde me ponía hemos dicho que era ACB, ahora nos pone una A, que, vale, que evidentemente es enemy, ¿vale? Nos va a dar como que es enemigo. Igual, ¿vale? Nos faltaría esta barrita de aquí, esta flecha, que veis que indica hacia abajo y un poco hacia mi izquierda. Eso indica cómo se está moviendo ese contacto con respecto a mi avión. Si fuera totalmente hacia abajo, significaría que vendría hacia mí, pero como es un poquito hacia un lado, pues significa que va un poquito hacia ese lado, ¿vale? Entonces no viene directamente hacia mí, pero está en caliente. Evidentemente su velocidad, su altura, igual. Si yo ahora vamos a dejar que entre en rango, ¿vale? Sí, mientras tanto voy a intentar sacarlo del radar para que lo veáis. Me voy hacia el lado contrario y veis que el puntito está aquí. Bueno, pues lo puedo sacar por debajo o lo puedo sacar por un lateral. Si yo en el momento que se me pone intermitente, que está casi, vamos a seguir saliendo por aquí, fijaros, se va a poner intermitente en breve, ahí, ¿vale? Fijaos la lectura esta que acaba de desaparecer, esa está en intermitente para decir, oye, que vas a perder el contacto, vira para otro lado, vira para otro lado. Vale, ahí está intermitente, viramos rápidamente, lo metemos y no perdemos el blocaje, ¿vale? Para eso nos sirve y nos avisa. Entonces, bueno, vamos a virar hacia el contacto. Fijaros, voy a poner el circulito justo en el centro de esta cruceta y vais a ver que el círculo se mete también bueno, en la visual, ¿vale? Y ahí tenemos ya dónde estaría el malo, ¿vale? Fijaos que tenemos el circulito, se le ve ahí ya el puntito de que está ahí el malo y tenemos la lectura de NP. Este NP es que se nos autoriza el lanzamiento. Si fuera un aliado, aparte de tener aquí en vez de la A, hemos dicho que era el ACB, no nos saldría nunca esta nomenclatura, con lo cual, por mucho que pulsáramos, no saldría el misil. Ahora mismo sí sale el misil. Esta NP solo va a salir cuando está dentro del rango, ya lo veremos en detalle cuando hablemos de armamento, pero eso, dentro del rango y con un enemigo, ¿ok? Fijaros que cuando estamos en modo de blocaje perdemos el tema de la antena, porque lo hace todo automáticamente. Vale, me falta remarcaros una cosita, y es que en el modo, por ejemplo, en los distintos modos, en el 3NC o NNC o el ABC, no era el otro, el ABT, perdón, en esos tres distintos modos de emisión de ondas, cuando solo nos va a dejar bloquear, no siempre, ¿vale? En el NNC y en el ABC, o en el High y el EV, en esos podemos bloquear siempre que queramos, hacer un blocaje duro, pero en el 3MC no nos va a dejar a larga distancia, por así decirlo, bloquear. Cuando estamos cerca sí vamos a poder bloquear. O sea, si alguna vez veis que os cuesta bloquear con el modo 3NC, que es el que tengo puesto ahora, es por culpa de la distancia. Puedes detectar, pero no puedes bloquear para realizar un lanzamiento, ¿vale? Generalmente cuando estás en rango de los misiles coincide que ya puedes bloquear para hacer el lanzamiento. Bueno, pues estamos otra vez aquí centrándose en la pantallita abajo. Esto va a ser más rápido, así que vamos a intentarlo. Estamos en modo de navegación ahora mismo. Si yo le doy a la I del radar, veis que no tengo ninguna lectura. Apago otra vez el radar. Paso ahora con el número 2 al modo de combate y veis que se me ha cambiado. Abajo a la izquierda tengo la distancia estimada del contacto y a la derecha, perdón, la distancia del radar seleccionada, perdón, y a la derecha mi velocidad indicada. Activo el radar y ahora veis que ya me ha salido pues una línea ahí, tranquilamente. Y si esto lo bajo, la distancia del radar, perdón, a ver ahí, 10, ahí. Dependiendo del arma que tengamos seleccionada, nos va a salir pues el rango de ese arma. Tenemos dónde está mirando el radar, ¿vale? Podemos hacer que mire hacia la izquierda, con lo cual solo está escaneando ese cacho, que mire al centro o que mire el otro cacho. Estáis viendo, por ejemplo, todos tienen una serie de números, ¿vale? Esa serie de números es un poco el orden de detección que tiene el radar, ¿vale? Con lo cual, ahora luego cuando hablemos del datalink en otro vídeo también veremos para qué pueden servir, pero vamos a quedarnos con lo que nos importa ahora mismo, ¿vale? Fijaros que los que son circulito van a ser aliados siempre. Los que son, bueno, los que son una T son evidentemente los enemigos, y dependiendo de lo largo de la T del palo de abajo va a ser más rápido, ese contacto está volando más rápido o más lento. Y evidentemente también acorde el palito, el ancho del palo de atrás, ¿vale? Estos dos,
todos están volando en ángeles 10, ¿vale? Este está en ángeles 20, es el doble, con lo cual veis que hay una relación, cuanto más alto es el palo de arriba de la T, más altura tiene. Y cuanto más largo el palo de abajo de la T, más velocidad, ¿vale? Este, por ejemplo, está a 10.000 pies y vuela al doble de rápido que este, que también está a 10.000 pies. Y este está a 20.000 pies y vuela el doble de lento que este, ¿vale? El tema de escaneo de detectar, pues veis que si yo ahora escaneo solo a la izquierda, ¿ves? Primero detecta ese, o si hago un soltar contactos, vuelve a reiniciar el escaneo y este es el número 1, ¿vale? Entonces yo ahora escaneo hacia el centro y me detecta el 2, 3, 4... y si lo cambio aquí desaparecen, pero se queda el 3 y el 4. ¿Ves? Y ahora el 1, ¿vale? No es que sea justo el orden de detección, pero es el orden que él le asigna, ¿vale? Y ya está. Si nosotros ahora bloqueáramos un contacto, que para eso tenemos que hacerlo en el Head Display, con lo cual me vais a permitir que cambie la vista un poco y vamos a bloquear pues el contacto que sería el número 1, por ejemplo. Vale, bloqueamos el número 1. Y ahora vemos que evidentemente aquí en la pantallita se nos ha formado, pues seguimos con la misma T, pero se nos ha puesto un triángulo encima como diciendo a este es al que has bloqueado, ¿ok? Y aparte se nos duplica el 1. No es que se nos duplique el 1, porque simplemente ha coincidido que era el contacto número 1 que había detectado el radar, pero ahora por Datalink está mandando la información de que el avión número 1, que soy yo el líder, está bloqueando este contacto. ¿Vale? Si nuestro compañero número 2 bloqueara a alguien, también veríamos un contacto por aquí con el número 2 de que es el número 2 quien está bloqueándolo. ¿Ok? Fijaros que nuestro iconito es igual, es un círculo, porque somos aliados a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, si yo suelto este contacto y lo hacemos en el modo twist, para que lo veáis, pasamos al modo twist, ¿vale? A este contacto, por ejemplo. Fijaros que ahora mismo no tengo bloqueado a nadie. Y ahí veis que no hay nada, ¿vale? Pero en el momento que yo, perdonad que se me mueva esto, voy a usar el trackit así. Pero yo, si quito esto y lo bloqueo con el twist, si bloqueo con el twist, veis ahí otra vez que se me duplica el 1, pero no tengo ningún triangulito, ¿vale? O sea, es simplemente el detalle de la lectura, cómo se lee en un lado y en otro. Que tengo un contacto indeterminado, ¿vale? Aquí en el Head Display, en lo que sería el radar, que simplemente lo que estáis viendo es eso, es que está todo el rato saltando, ¿vale? Yo podría bloquear ese contacto, lo puedo bloquear, pero realmente no estoy bloqueando el contacto. Le podría disparar un misil en modo Home Jamming, un R-77 por ejemplo, se podría disparar y iría hacia ese contacto, pero esto ya lo veremos en otro, hablando de armamentos, pero no es recomendable disparar nunca así, porque como no sabemos nunca la distancia, estaríamos pues básicamente perdiendo el misil seguramente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veis que la representación del jammer en la pantalla, en el SSD, en el HHD, son una tira de puntos. Si lo suelto, pues veis que sigue siendo una tira de puntos, ¿ok? Y bueno, aunque le ponga 500 millas, ahí tenemos 100 kilómetros, perdón, o 500 kilómetros aquí, veis que está en los 500 kilómetros saltando de un lado a otro constantemente, ¿vale? Entonces podéis ver que hasta que no estemos muy cerca, ahora os lo pondré, no vamos a detectar ese contacto. También os tengo que decir un detalle importante, que cuando hay una emisión de jammer detectada, si pasamos al modo twist, nos hace el amago de pasar, ¿veis? Ahora mismo podemos insistir, pero nos devuelve al modo scan, porque como está detectando contramedidas, jammer que diga, no nos puede usar ese modo. Le daríamos, se nos queda ahí en blanco un momento, pero nos vuelve a pasar otra vez a modo scan, ¿vale? Debido a que sabe que está detectando jammers. Y ahora fijaros que ya he detectado el contacto, ya está detectado, a ver si bajo ahí está, ¿vale? Estamos a 50 kilómetros y lo tenemos ahí, que esto evidentemente, si esto es 50, pues por la mitad serían 25, pues lo tenemos a unos 30 o 40 kilómetros detectado, pero ya la identificación de jammer sigue en movimiento y de hecho tenemos también su lectura aquí, ¿vale? Ahora evidentemente podríamos bloquearlo y simplemente se mantendría dependiendo de la munición que tuviéramos seleccionada y demás, ¿vale? Así que bueno, eso es todo lo que hay que saber sobre el jammer. Entonces bueno, con esto creo que he cubierto todas las características del radar. Ya hablaremos en otro momento del óptico,
que es muy parecido a esto. Hablaremos también de las municiones, que es, bueno, no hay mucho que hablar, pero bueno, también hay que hablar de ellas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya encontrado informativo, que hayáis aprendido algo nuevo. Si se me olvida algo, intentaré ponerlo por ahí, sobre todo la parte del jammer. Así que, como siempre os digo, sed felices, un saludo, suscribirse, darle a like, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.